Me alegra saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que te encuentres. Un abrazo fraternal de un servidor, Ismael Carvajal. Bienvenidos a Preguntas Bíblicas. Habíamos dejado a un lado por unos días, ya que estamos compartiendo el material de escuela sabática. Pero hoy ambas se han unido porque precisamente una de las preguntas que más nos han llegado y que teníamos allí, esperando esta semana donde se tocara el tema de los dos testigos. Así que hoy en Preguntas Bíblicas vamos a responder quiénes son los dos testigos del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son esos dos ungidos vestidos de cilicio? Pues vamos a descubrirlo hoy en Preguntas Bíblicas. Si no has enviado la tuya, ¿qué esperas? Aquí en pantalla aparece la manera en que puedes hacernos llegar tu pregunta a través del WhatsApp, a través del correo electrónico. Y con gusto estaremos compartiendo la respuesta a medida que van llegando las preguntas. Mis amados, no olvides suscribirte a este ministerio. No olvides apoyar este canal con ese like y compartirlo las veces que más puedas con el fin de que cada material pueda ser de bendición para miles y podamos llevar el mensaje final de Dios a todo el mundo. Y aparte, así apoyas a este servidor para que podamos seguir avanzando en el mensaje final de Dios. Oremos para que sea el Espíritu Santo quien nos hable a través de este estudio. Padre, gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder responder otra pregunta más. Inquietudes que surgen en el corazón, en el estudio de cada persona. Hay preguntas que a través de este espacio queremos responder con tu poder, con tu sabiduría, inspirados por el Espíritu Santo, podamos comprender hoy quiénes son esos dos testigos. Háblanos a través del Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces allí al libro de Apocalipsis, donde se encuentra ese pasaje donde se menciona a estos dos testigos, exactamente Apocalipsis 11. Y vamos a leer el versículo 3. Y dice: y ordené a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante de Dios en la tierra. Así que, mis amados, ¿quiénes son esos dos testigos que son esos mismos dos olivos y dos candelabros? Pues vamos a mirarlo a través del estudio de hoy. Precisamente se mencionan dos testigos. Y si son testigos es porque dan testimonio de algo. Y saben, mis amados, lo único que da testimonio de la verdad de Dios y de todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá es la palabra de nuestro Dios. Por eso la Escritura misma dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 8. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40 versículo 8: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ahí se menciona un periodo especial, mis amados. El periodo de los 1260 días, que en profecía es un día por año. Entonces, en realidad no eran 1260 días, sino 1260 años. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía? Y si tú miras en las preguntas anteriores, está explicada esa profecía más profundamente, así que puedes mirar aquí en el canal y puedes encontrar una respuesta más profunda acerca de esta profecía.
Pero esta profecía indicaba en el tiempo donde más iba a ser perseguido el pueblo de Dios y por causa de la verdad. Así que en ese tiempo, estos dos testigos que tienen que ver con la palabra de Dios, porque son dos testamentos que Dios ha dejado como testimonio para las generaciones de los últimos días y para cada generación que ha contado con la palabra de Dios. Así que durante esos 1260 años que comenzaron en el año 538, cuando el papado empieza a perseguir a los que predican la palabra de Dios y es quitada la palabra de Dios del pueblo, permanece un pueblo, un remanente fiel, sosteniendo y dando testimonio a través de los dos testigos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque, mis amados, ahí está contenida toda la verdad del plan de salvación, de la manera como va a terminar este mundo y de la manera como Dios nos ha guiado desde el pasado. Vamos a ir allí al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a entender el por qué fue dejado escrito estos testamentos, que son los testigos, el evangelio que Dios ha dejado para testimonio a todas las naciones. Entonces dice el versículo 11, todas estas cosas les acontecieron, hablando de los que ya murieron y que quedó escrito. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Las escrituras, mis amados, son las que dan testimonio de Jesucristo. Las escrituras son el testimonio, el testamento de Jesucristo. Por eso, el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Por qué a la ley y al testimonio? Porque el Antiguo Testamento, en especial los primeros 5 libros, tienen que ver con la ley. Y se hace alusión a Moisés como el portavoz de ese mensaje del Pentateuco. Y se hace alusión al profeta Elías como representante de todos los profetas del Antiguo Testamento de una manera especial y del Nuevo para referirse al don profético que Dios dio a estos hombres para que dieran testimonio de las Escrituras. Por eso, allí en San Juan 5:39, Jesús mismo lo confirmó. Y vea las palabras que utiliza para referirse a la palabra, a lo que dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y saben, queridos, esta palabra es la que necesitamos, esta palabra o este evangelio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, este evangelio completo, queridos, este evangelio tenemos que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque todo nos lleva finalmente a donde Cristo está hoy, realizando su última obra de juicio. Al leer las Escrituras de principio a fin nos muestran cuál es el propósito hoy de la obra mediadora. Un día el hombre pecó. Y por eso toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y saben, queridos, es una lámpara que alumbra al camino, que da testimonio y que nos lleva a Cristo. El centro de la palabra de Dios es Cristo y su obra de redención de principio a fin. Por eso necesitamos comprender completamente la verdad. El santuario, que es la verdad prefigurada a través de sombras y realidades,
nos muestra el camino de principio a fin, como Dios restaura al ser humano desde el pecado, desde que apareció, desde Adán y Eva, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso la Escritura dice, vamos allí, al libro de San Mateo, que la única manera para que venga el fin es que los dos testigos den testimonio en todo el mundo. ¿Pero cómo lo van a hacer? Pues los dos testigos representan la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero debe haber un pueblo que tome a estos dos testigos y haga iluminar este mundo con la gloria de Dios, para que quede el testimonio de ellos y repercuta en la conciencia y en la decisión final que van a tomar para vida o para muerte. Vamos a mirar si así lo dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aunque hubo un periodo en la Edad Media, en el año 538 hasta el año 1798, donde estos testigos, del cual habla la profecía de Apocalipsis 11, dieron testimonio, dice allí, por 1260 años, vestidos con ropas ásperas o de silicio, porque la persecución fue tremenda. Hubo muerte, hubo castigo, hubo hoguera, hubo tortura, pero más sin embargo, ellos no fueron acallados. Las escrituras no desaparecieron. Dicen estos testigos, versículo 5, si alguno quiere dañarlo, sale de su boca fuego y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuanto quiera. Cuando haya acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta profecía de una manera especial se cumplió en los tiempos cuando Francia, quien fue ese poder, esa bestia que subió del abismo para darle la herida mortal al papado, este poder en su lujuria, en su incredulidad, en su idolatría, en su ateísmo, echó por tierra la palabra de Dios, y aún la Biblia fueron quemadas en la plaza. Oh queridos, por 3 años y medio, la Escritura dice que estos testigos, después de 3 días y medio, el Espíritu les dio vida otra vez. Fueron 3 años y medio donde fueron acallados estos testigos, se les dio muerte. Y saben, queridos, de una manera figurativa la Biblia habla, pero en realidad lo que sucedió fue que Francia, este poder ateo que subió a la supremacía y que derrotó al papado dándole una herida de muerte, finalmente desechó la Biblia. Ellos estaban cansados porque a través de la palabra era que el papado había cometido tremendos crímenes, haciendo de herejes a los hombres que presenciaron la verdad y practicaron la verdad y comunicaron la verdad como testimonio. Y saben, queridos, esta nación pagana, esta nación idólatra de la conciencia y de la razón, ellos pretendían ser sus propios dioses. Ellos se creían Dios, y por lo cual desecharon la palabra del Señor. Y saben, queridos, quien desecha la palabra de Dios, desecha a Dios. Eso es así, queridos. Vamos a mirar si así lo dice en el libro de
Primera de Samuel capítulo 15. Vea lo que le sucedió a este rey. En Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23 y 24. Escuche, ¿qué significa desechar a Dios y a su palabra? ¿O qué significa desechar su palabra? Dice, versículo 23 y 24, dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación o la desobediencia. Eso fue lo que llevó a Francia a quemar la palabra de Dios, a quemar el Antiguo y el Nuevo Testamento, a darle muerte simbólicamente a la palabra de Dios para callar sus conciencias, a esa palabra que tiene el poder de desatar plagas, de destruir naciones. Saben, queridos, a esa nación le fue de mal en peor, a tal punto que tuvieron que nuevamente traer la palabra de Dios porque se dieron cuenta la decadencia inmoral, la degradación tan tremenda por haber quitado la palabra de Dios. Maldición hubo para esa generación. Y por eso dice aquí, como ídolo la idolatría de la ostentación, por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, él también te ha rechazado para que no seas rey. Y saben, cuando yo analizaba esto, queridos, ¿cuántos de nosotros de una u otra manera rechazamos la palabra de Dios? No sé si me escuchas y quizás tu vida ha sido un continuo rechazo de la palabra de Dios, porque haces tu voluntad. Pues por eso no hay bendición. Por eso Dios no puede estar contigo, porque quien recibe su palabra, entonces permanece en el Señor. El Señor lo dijo en San Juan 8:31. Los verdaderos discípulos son los que reciben la palabra y permanecen en la palabra. Porque esa palabra los hace libres del pecado, los hace libres de la condenación, los hace libres de la esclavitud de Satanás, para que puedan vivir cada día para Cristo y Cristo los pueda bendecir poderosamente. Saben, mis amados, la simbología que tienen los dos testigos que testifican solamente se puede aplicar al Antiguo y al Nuevo Testamento. La palabra de Dios es la única que tiene poder de detener la lluvia, que tiene poder de desatar plagas. La palabra de Dios. Y quien le quite o le añada, la misma palabra da la sentencia. Vea, para que no me crean a mí, Apocalipsis capítulo 22, vea lo que dice: cuando usted le quita o le añade, y aún peor cuando rechazamos completamente la palabra de Dios en nuestra vida. Sino más quitarle o añadirle. Podríamos decir, yo tomo esto me gusta, esto me agrada, esto no, y prefiero no oírlo. O si lo oigo, lo ignoro. Hermano, usted se está preparando para esto si no toma completamente la verdad en su vida. Vea lo que dice Apocalipsis 22, versículo 18. Dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas para bendición de aquellos que buscan a Dios de corazón. Dios los quitará, le quitará la herencia, le quitará todo. Porque el que no cree en su palabra es porque no cree en Dios. Hermanos, qué tremendo. Y esa fue la condición de Satanás y de los ángeles caídos. Por eso ellos se rebelaron contra Dios, porque dejaron de creer en su palabra y se rebelaron contra su ley, contra su voluntad. Tremendo, mis amados. Así que, queridos, de una manera especial, estos dos testigos hoy
En estos últimos días la historia se volverá a repetir. Satanás hará guerra contra estos dos testigos en los últimos días, contra la palabra de Dios. Y saben, hoy se está publicando noticias de lo que está pasando en Estados Unidos. Y la ruina vendrá sobre ese país si permite que allí, a través de leyes, se eche por tierra uno o los dos testigos. Se está atentando contra el testigo del Nuevo Testamento. Se le está llamando al Nuevo Testamento un testamento antisemita. ¿Qué significa eso? Que trae prejuicios sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Porque la Biblia muestra la realidad de lo que ellos hicieron con Jesús. Y entonces se le está llamando al antisemitismo algo grave, porque eso perjudica el concepto, la ideología, la religión, la etnia, la cultura de esta nación. Y saben, queridos, ya en Estados Unidos, la mayoría de los congresistas está votando para que por ley, ojalá se llegue a no volver a utilizar el Nuevo Testamento para predicarlo, porque entonces se está atentando o se estaría predicando en contra de Israel o de los judíos. Y eso sería algo grave para quien lo haga. Hermanos, cómo a través de las leyes humanas intentan echar por tierra la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios lo único que muestra es la verdad. Y hermanos, eso está en proceso para que el Nuevo Testamento, uno de los dos testigos, sea echado por tierra, hermanos. Y si lo hacen con ese, sí que más con el Antiguo Testamento luego, y finalmente pasará lo que sucedió en los 1260 años. Se prohibirá incluso predicar la palabra de Dios. Llegaremos a esos tiempos. Por eso, si no estudiamos, si no sabemos el testimonio de estos testigos, ¿cómo vamos a ser testigos nosotros? ¿Cómo vamos a ser utilizados por el Espíritu Santo en los últimos días? ¿Cómo vamos a dar testimonio de la verdad? Este testimonio debe ser el testimonio de nuestra vida. O de lo contrario, hermanos, seremos utilizados por Satanás para ir en contra de estos dos testigos y aún darle muerte otra vez en nuestra vida y a nivel de sociedad, porque ese es el objetivo. Pero cuidado con Estados Unidos, porque esto traería ruina sobre esta nación que de una manera especial Dios ha bendecido desde sus inicios, porque es una nación que ha dado libertad de conciencia y de culto, y que ha permitido que estos dos testigos den testimonio en todo el mundo. Pero ahora quieren acallar, porque ellos saben que estos dos testigos revelan la verdad que desenmascara al diablo a través de las profecías en los últimos días, y que señala en especial a esa nación como la promotora para que resurja nuevamente el papado como un imperio mundial y la herida de muerte sea sanada. Hermanos, es una estrategia diabólica, y por eso necesitamos hoy más que nunca predicar el evangelio para que quede el testimonio y todas las personas puedan entender el llamado de Dios y puedan prepararse antes que sea demasiado tarde. La historia del pasado de Apocalipsis 11 con estos dos testigos se volverá a repetir en los últimos días a través de ese mismo poder restaurado que no ha cambiado ni cambiará hasta el fin. Pero gloria al Señor, mis amados, Dios tendrá un remanente que mantendrá firme y se mantendrá a la ley y al testimonio. Y vamos a leerlo, que aunque el diablo hará guerra en los últimos días contra la iglesia de Dios, quedará no toda la iglesia, pero sí quedará un remanente. Apocalipsis 12, 17 lo dice, y se fue a hacer guerra el dragón contra la mujer lleno de ira,
y contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y en dónde o qué es lo que da testimonio de Jesucristo? Hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento y la ley de Dios es la expresión de su voluntad. Y quiero cerrar con lo que dice la mensajera de Dios en base a los dos testigos para que quede aún más claro en el conflicto de los siglos, página 271. Algunos dicen e interpretan que los dos testigos es el pueblo de Dios que ha dado testimonio, sí. Pero si no existiese, en realidad los dos testigos no habría un testimonio que dar. En realidad los dos testigos, según la inspiración, en base a lo que está escrito en la palabra, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y así lo dice, vea. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes de origen y de carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que habría de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como lo predicho en los símbolos y en las profecías. Queridos, lo que yo les decía, el Antiguo y el Nuevo Testamento revelan todo el plan perfecto de Dios para salvar al ser humano de su condición pecaminosa y llevarnos al cielo. Y también revela la manera en que Satanás ha trabajado a través de los poderes de las tinieblas para destruir a los que siguen a Cristo y para destruir el plan de redención. Por eso Satanás ha querido borrar de la faz de la tierra el testimonio de ellos, del Antiguo y del Nuevo, porque revela y desenmascara los planes de él. Oh queridos, necesitamos grabar este testimonio en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios debe encarnarse en nosotros, para que ahora a través de nosotros pueda dar testimonio a miles. Debemos grabar las escrituras en la mente para testificar a tiempo y afuera de tiempo mientras hay gracia y misericordia. Eso es lo que intento hacer a través de este canal cada día, cada oportunidad que tengo de compartir y de que tú también lo puedas compartir con otros para que seamos testimonio a través de este mensaje solemne de los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Queridos, lo que no hemos hecho en tiempo de paz, finalmente tendremos que hacerlo en tiempos de guerra. Hoy que gozamos de libertad, aprovechemos para difundir el testimonio de la verdad. Porque de lo contrario, queridos, no estaremos de parte de esa verdad. Quien no difunda la verdad, quien no dé testimonio, es porque estará haciendo lo contrario. Estará echando por tierra este testimonio en su vida. Quiero orar por ti y que tú ores por mí, por este ministerio, para que juntos podamos ser utilizados por el Espíritu Santo y dar testimonio de este testamento completo, antiguo y nuevo que el Señor nos ha dado para que podamos iluminar a este mundo con su gloria, con su poder, con su testimonio. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar este solemne mensaje de los dos testigos que representan tu palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, completamente tu evangelio que da testimonio de la obra perfecta de salvación y de redención, y también desenmascara los planes del diablo. Ayúdanos, Señor, para grabar este testimonio en nuestro corazón e impartirlo, vivirlo y poderlo llevar a toda nación, tribu, lengua, pueblo, donde quiera que se encuentre algún hermano, alguna hermana, algún amigo, alguna amiga que esté escuchando este mensaje, que pueda recibirlo en su corazón y también pueda compartirlo. En tus manos colocamos nuestra vida, llénanos de tu espíritu y de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, me alegra compartir contigo y dar testimonio de su palabra. Espero que tú también lo hagas y de igual manera
puedas compartir. Si quieres dejar algún comentario que pueda ser de bendición para añadir a este estudio, ahí en la caja de comentarios lo puedes hacer. De todos modos, te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima pregunta bíblica. Que Dios te bendiga.